Estás escuchando el audio de la Iglesia Belmont Asamblea de Dios. Si desea ver más recursos o donar a nuestro ministerio, visítenos en belmontasamblea.org. Le van a temblar las rodillas con el título de esta predicación, porque es impresionante. Hoy estamos con la iglesia, seguimos con las iglesias de Apocalipsis, estamos aprendiendo bastante, ¿no? Amén. Qué bueno, usted puede escuchar estas predicaciones de miércoles en Spotify. Tenemos un canal en la iglesia en Spotify y si usted se perdió de algo lo puede volver a escuchar y seguir anotando, tomando notas. Porque las predicaciones de los miércoles no se transmiten en YouTube, pero sí tenemos Spotify. ¿Quién tiene Spotify? A ver, escucha muy bueno. Ahí está el canal de la iglesia, lo puede volver a escuchar y tomar notas y está ahí. Ahora vamos por Pérgamo, ¿sí? Seguimos en el capítulo 2 y el título que tengo para hoy es Fieles en el trono de Satanás. Fieles en el trono de Satanás. ¿Qué quiere decir, pastor? Ahora se pasó para el otro bando, ¿no? Todo tiene una explicación. Vamos a leer a partir del versículo 12. Dice así, capítulo 2, versículo 12. Dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. ¡Oh! ¡Qué lindo! Yo sé, escuche, yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme, aun cuando mi fiel testigo Antipas, murió como mártir en medio de ustedes allí en la ciudad de Satanás. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen las enseñanzas de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y cometer pecado sexual. De modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Todo el que tenga oído debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores, ahora cambia a diferencia de las otras dos, dice a todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo y le daré a cada uno una piedra blanca y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Señor, gracias porque estamos en tu presencia. Gracias porque tu Espíritu se mueve en este lugar y está en nosotros. Háblanos en esta tarde. Abre nuestros ojos. Espíritu Santo, muévete a través de tu palabra y que sea esa espada de doble filo que atraviese hasta lo profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Y tu pueblo dice... Amén. Muy bien, Pérgamo es la tercera iglesia de las 7 iglesias de Apocalipsis, capítulo 2 al 3. Y Pérgamo está a unas 50 millas al norte de Esmirna. Perdón, olvidé pasar el mapa. Pero está más al norte de la iglesia anterior que vimos, o sea, un poco más arriba, en Asia estaba esta ciudad. Hay solamente 32 kilómetros desde Pérgamo hasta el mar Egeo, que es el mar donde está Éfeso y Esmirna, que da al mar, ¿verdad? Para que más o menos mentalmente. Hoy este pueblo tiene otro nombre que es Bérgama, pero es lo mismo. En Turquía existe cerca de las ruinas del antiguo, lo que era Pérgamo anteriormente. La palabra Pérgamo significa fuerza o fortaleza. O ciudad fuerte. La ciudad estaba edificada sobre una montaña así grande, estaba bien arriba y desde ahí se podía ver a unos cuantos kilómetros el mar a lo lejos. La ciudad era la ciudad capital de Roma, pero que estaba en Asia, ¿sí? Pérgamo era la capital romana,
de la región de todo Asia. Entonces era una ciudad muy importante. Tenemos a Roma como la capital, pero Pérgamo era la capital que pertenecía a Roma de todo Asia. ¿Sí? Entonces estamos en una ciudad importante. Estamos en una ciudad, otra ciudad muy importante de la época. ¿Sabe que Pérgamo tenía una universidad y una biblioteca de más o menos 200.000 rollos? O sea, está como, no sé si todos saben, pero la más antigua y la más grande de la época era Alejandría, la biblioteca o la library de Alejandría, pero Pérgamo empezó a competir con Alejandría y tenía una universidad y una biblioteca de más de 200.000 rollos, y cada uno de esos rollos estaba escrito a mano. Impresionante. También esta ciudad es conocida, a ver, ¿qué habrá inventado esta ciudad? No, parece cerca. La palabra de la ciudad te dice lo que inventó. Muy bien, el pergamino, sacado del cuero de las ovejas y de los chivos, no sé cómo se dice, se limpiaban y se escribían en cuero, y fueron el inventor de los pergaminos. ¿Sabe por qué? Antes eran papiros y Egipto era el dueño de los papiros, y como el que estaba a cargo de Alejandría tenía el que le acomodó toda la biblioteca, la library de Alejandría, tenemos un lugar para niños abajo, cualquier cosa, ¿sí? Hay un lugar para niños, sí. Hay una biblioteca grande en Alejandría, y el que se encargaba de esa biblioteca, que estaba en Pérgamo, le dice: necesitamos que nos vengas a armar nuestra biblioteca. ¿Y qué hizo el gobernador egipcio? Lo puso en la cárcel. ¿Sí? Lo puso en la cárcel, y después de un tiempo le dejaron de mandar papiros, porque el papiro se hacía con una planta especial que había en Egipto. Entonces, ¿qué hicieron estos de Pérgamo? Inventaron el pergamino, perdón. Ya que no me querés vender papel, entre comillas, no era papel, ¿no? Entonces es interesante, eso me llamó mucho la atención acerca de esta ciudad y esta historia acerca de las libraries que hay en esa época. Muy bien, vamos a aprender 3 cosas en cuanto a esta iglesia. Esta iglesia estaba en una ciudad muy, muy importante. Tal vez no era una ciudad comercial fuerte como las otras 2 que vimos, pero era una ciudad donde había mucha idolatría. Entonces, lo primero de esta iglesia que nos impacta y que podemos aprender es que eran fieles donde Dios los puso. Dios quiere una iglesia en medio de la oscuridad, porque es imposible que seamos luz donde hay luz. ¿Dónde somos luz? ¿Dónde hay qué? Porque oscuridad, ¿existe la oscuridad? No. La oscuridad es la ausencia ¿de qué? De luz. Entonces, si está oscuro, ¿qué vas a hacer vos? Prender la luz, si no te choca el mueble que está ahí adelante tuyo. Entonces, la oscuridad es la ausencia de luz. Entonces, ellos estaban en Pérgamo, esta iglesia, y Dios quiere una iglesia en medio de la oscuridad. Por eso Jesús se refiere a Pérgamo como el trono de Satanás, por la cantidad de idolatría que había en esa ciudad. ¿Sí? Pérgamo era el centro de 5 cultos paganos. Impresionante, ¿no? En Pérgamo estaba la estatua más grande de Zeus que existía en la época, del dios griego, el dios principal griego, que era el mayor dios de ellos. Estaba a la entrada de la ciudad. También tenía la diosa Anatera, la diosa de la sabiduría griega, también tenía al lado de Zeus estaba su altar muy grande. También tenían el templo de Dionisio. ¿Quién era Dionisio? Era un dios de la época del vino y del sexo. Entonces aquellos que iban a adorar a ese dios iban a ese lugar a emborracharse y a tener sexo con las vírgenes del lugar. O sea, era terrible lo que vivían en esa ciudad. Y después tenemos Esculapio, el dios serpiente. ¿Saben quién era Esculapio? ¿Vieron las ambulancias que tienen como una vara y una serpiente? ¿Sí? Ese es el dios Esculapio.
¿Por qué? Porque es interesante el diablo, porque tenía la imagen, el báculo y la serpiente de Moisés. Entonces, ¿qué hizo el diablo? Usó algo de la Biblia para engañar. Entonces, este templo, la gente se tiraba y era mordido por serpientes, que no eran venenosas, ¿no? Porque supuestamente iban a tener necesidad. Todo esto estaba en esta ciudad. Terrible, ¿no? Y por último, obviamente, tenemos el César, que en esa ciudad tendría que ser llamado como Señor, con la autoridad de Jesús. O sea, no podías reconocer a Jesús como Señor, sino era el César como Señor. Entonces, esta iglesia estaba en esta ciudad, que si no confesaba al César como Señor, lo mataban, que si no adoraba a este Dios, lo perseguían. Ahí estaba, por eso el Señor le dice, sos fiel en el trono de Satanás. En la misma mugre del mundo, en el mismo lugar donde el pecado abunda a grandes rasgos, vos estás siendo fiel a mí. ¡Wow! En la oscuridad estás siendo luz. Y muchas veces cuando el pecado aumenta en una ciudad, siempre el creyente tiene la tendencia a irse. No, me mudo porque la verdad que cuando hablábamos que nos mudamos a Chicago, en Carolina del Norte, no se vayan, quédense, allá es muy peligroso, se van a meter a la boca del diablo, a la boca del lobo, y todo negativo era, ¿no? Todo negativo venirse para acá. Pero el Señor nos estaba trayendo acá, a la boca del lobo, ¿no? Según los comentarios que uno recibía. Entonces, normalmente el cristiano tiende a irse de los lugares oscuros, a alejarse. Nos gusta vivir donde estamos seguros, donde estamos cómodos. Y cuando yo leía esto, pensaba en los hermanos que están en la China, con la iglesia subterránea. Ustedes saben que en China, si son cristianos, directamente o te encarcelan o te matan. La iglesia está bajo tierra. Y ellos trafican Biblias. Y esconden las Biblias. Entonces yo digo, tenés que ser fiel en ese lugar de oscuridad, donde el emperador o el presidente chino, no sé cómo se le dice, el presidente chino tiene que ser adorado como un dios, tiene su propia estatua. Entonces, hay lugares donde hay mucha oscuridad. Y estos creyentes permanecieron, aunque la vida en Pérgamo era muy difícil, pero ellos eran la única esperanza para los pecadores de esa ciudad. Vos sos la única esperanza de tu comunidad. Hay pecado un montón. Hay oscuridad un montón. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué pasa con la gracia? Sobreabunda la gracia. La gracia siempre va a ser mayor que cualquier pecado de la humanidad. Aquel que se acerca a Cristo encuentra perdón de sus pecados. Aquel que vuelve a Cristo encuentra perdón. Entonces el Cristo resucitado le dice a los cristianos de Pérgamo, y esto me encantó, yo sé dónde estás. Me encantó. Jesús le dice, yo sé dónde estás. Yo sé dónde vivís. Yo sé cuál es tu comunidad. Yo sé cómo son tus vecinos. Yo sé dónde estás. Y alguien dijo que el principio de la vida cristiana no es la retirada, sino la conquista. Aunque parezca que sería más fácil ser cristiano en otro lugar y otras circunstancias, pero el deber del cristiano es dar testimonio de Cristo donde la vida te ha puesto. Tal vez es más fácil ser. ¿Y por qué los de China no se van? ¿Por qué no huyen? Sería lo más fácil. Pero su testimonio era mostrar a Cristo donde la vida los había puesto. Y si tengo que ser mártir donde la vida me puso, tengo que ser mártir. Entonces, ahí estaba esta iglesia siendo fiel en un lugar terrible. Y ellos mostraron, estos hermanos en la fe mostraron que es posible ser cristiano en una ciudad de pecado. Es posible ser cristiano en Chicago, hermano. Es posible ser cristiano donde usted está viviendo.
no huya del pecado, no huya de la oscuridad. En este sentido, sea luz donde hay pecado, sea luz donde hay oscuridad. Porque el pecador, la única esperanza, sos vos y soy yo. No escuché ningún amén, pero bueno. Entonces, más que en ningún otro lugar, Pérgamo necesitaba una iglesia. Estaba en oscuridad, estaban perdidos y esa ciudad necesitaba la iglesia. Esta ciudad nos necesita. Es la iglesia de Cristo lo que pudre los yugos. Es la iglesia de Cristo los que alumbran lugares oscuros. Es la iglesia de Cristo que trae perdón, restauración. Estamos viendo con mi esposa esta semana cómo los musulmanes están evangelizando el mundo. Es impresionante. Antes, para ir a predicarles tenías que irte a Oriente Medio a predicarles. Ahora lo tenés a la vuelta de la casa. ¿Qué haces? ¿Qué nos está pasando? Algunas veces la tierra es tan dura y llena de piedras que el arado se rompe. Tal vez no todos te van a escuchar, pero tenés que mostrar la luz de Cristo. Tal vez el que maneja la tierra no va a recibir la misma cosecha de una tierra más fértil. Como dice Mateo, recuerda Mateo 13, la parábola de las tierras, que la semilla cayó en pedregales. Tal vez la tierra es dura, pero vos tenés que sembrar igual. La semilla tiene que ser esparcida, la semilla tiene que ser mostrada, Cristo tiene que ser reflejado. Y algo que hacía muy bien esta iglesia, el destino de la semilla siempre va a depender de que escucha el mensaje, no del que siembra. Noé no tuvo muchos convertidos. Jeremías predicó toda su vida y nadie se convirtió. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud? Tengo que ser luz en lugar de tinieblas, en lugar de oscuridad. El Señor, y algo que recita este pasaje que habla de Antipas, un hermano en la fe, y el Señor elogió a los creyentes de la iglesia por esa firmeza que tenían. Porque a pesar de estar en un mal lugar, ellos eran fieles. Aun cuando le dieron la muerte a Antipas. No era el Antipas que mandó a matar a Juan el Bautista, era otro. No se sabe mucho de esta persona, pero la tradición nos dice que Antipas fue quemado dentro de una caldera de bronce por ser cristiano. Hay otras corrientes que dicen que lo metieron en un toro de bronce y lo cocinaron lentamente por ser fiel a Cristo. Y el Señor lo menciona en este pasaje por su nombre y no le llama siervo fructífero, porque obviamente predicaba a Cristo, pero nadie se convertía, pero mostraba a Cristo, sino que dice mi testigo fiel. ¿Y sabe qué significa testigo? Mártir. Testigo viene de la palabra mártir. Y el testigo fiel, esta palabra que usa el Señor, lo pone al mismo nivel que él cuando él habla de sí mismo en Apocalipsis 1:5, que dice, y de Jesucristo mi testigo fiel. Entonces, aquellos que son fieles a Cristo, fieles a mostrar la luz de Cristo en un lugar de tinieblas, son testigos fieles del Señor. Están al mismo lugar que Cristo. Entonces, esta iglesia era fiel. Fieles donde el diablo tenía su trono, donde Dios los había puesto. Fieles, segundo punto, sin tolerar el pecado. Tenemos que aprender algo que tal vez ellos no lo hicieron, pero lo segundo que podemos aprender en esta historia de esta iglesia es ser fiel sin tolerar el pecado. El peligro a veces de permitir que el mundo entre a la iglesia. A veces decimos, bueno, el mundo entró a la iglesia por las luces de colores, por la música, qué sé yo, pero el mundo, ¿sabes cuándo entra a la iglesia? Cuando todavía estoy viviendo en concubinato, cuando hay chismerío, cuando sigo adulterando, cuando sigo teniendo sexo fuera del matrimonio. Ahí el mundo entra a la iglesia. No en las luces de colores o en cuando las mujeres empezaron a usar, ¿se acuerdan? Pantalones. El mundo entró a la iglesia. No, el mundo entró cuando sigo viviendo en concubinato.
y me tengo que poner bien delante del Señor. Mirá lo que dice esto. Quiero volver a leer el versículo 16 y 15. Dice, pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen las enseñanzas de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Le enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y cometer pecado sexual. De modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Los hermanos de Pérgamo de la iglesia vencieron a los enemigos exteriores, pero no se dieron cuenta de los enemigos interiores. Estas falsas doctrinas de Zeus, del dios de serpiente, la adoración a un hombre como César, vencieron eso, pero Jesús les advirtió sobre dos enemigos que estaban dentro de la iglesia. El primero enemigo, ¿cuáles son? Algunos que estaban siguiendo las enseñanzas ¿de quién? De Balaam. ¿Saben quién es Balaam? Si no sabe, le doy una tarea. Vaya a Números, capítulo 22 al 25 y capítulo 31. Ahí está la historia de Balaam. Balaam fue un profeta del Antiguo Testamento a quien Balac era el rey moabita, ¿sí?, contrató para maldecir a Israel. Entonces Balac, este rey moabita, esto está en Números, así que aquellos que toman nota en esos capítulos. Contrata al profeta Balaam para maldecir a Israel, pero Dios no le permite a Balaam maldecir a Israel. Acá aprendemos algo realmente interesante y que nos demuestra que cuando Dios bendice a alguien, nadie puede maldecirte. Si Dios te ha bendecido, aunque aparezcan trabajos en tu casa, en la puerta, aunque venga esto o lo otro, que hagan un muñeco, nada te puede tocar, porque lo que Dios bendice, el diablo no puede hacer nada. Eso es seguro. Sin embargo, ¿qué hizo Balaam? ¿Quién era Balaam? El profeta, y Balac era el rey. Entonces Balaam le dijo, como no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido, lo que podés hacer es llevar a Israel al pecado mediante mujeres moabitas. Entonces, ¿qué hizo Balaam? Indujo y le dio un consejo al rey que lleve estas mujeres que eran hermosas. Entonces los israelitas cayeron en inmoralidad sexual e idolatría, provocando la ira y el castigo de Dios. Entonces indujo al pueblo a pecar. Entonces esta iglesia empezó a ver unos enemigos dentro que decían, bueno, andá a estos, adorá a Zeus o decirle Señor al César, total, no pasa nada. Así no te van a matar, no te van a perseguir, quédate tranquilo. ¿Viste esas? La mentirita blanca, la mentirita amarilla, ¿sí?, que te induce a vivir una vida de pecado. Entonces, algo que no recuerdo con quién hablaba, pero el pecado es pecado. Pecado, tener sexo fuera del matrimonio es pecado. Como no importa si en el mundo está bien y no pasa nada, hoy todo el mundo tiene sexo. Está bien, todo el mundo tiene sexo, pero fuera del matrimonio es pecado. Punto. No casarse delante del Señor está mal. Uno se tiene que casar delante del Señor. Y uno no es anticuado al decir esto, es lo que enseña la palabra. Porque a veces colamos la mosca y nos tragamos el mosquito, el camello, ¿no? Entonces, esta iglesia permitió esto a gente que acostumbraba a las personas a que se acostumbre a estas actividades paganas a fin de evitar la persecución. Había algunos en la iglesia que defendían el comer en los templos paganos y participar en el culto de los ídolos, que implicaba comer y después cometer fornicación. Hacelo y no te van a perseguir. Estaban estos. Después estaban los nicolaitas, que estos nicolaitas enseñaban a los creyentes que tenían la libertad de seguir los deseos de la carne. Cuando la Biblia y Pablo mismo enseña que los deseos de la carne es idolatría, fornicación, lascivia, y seguimos un montón, ¿no? Que son contrarios ¿a quién? Al Espíritu.
Entonces, estos enemigos se metieron dentro de la iglesia. Y el enemigo se mete a través de consejos. Y fíjate. Y bueno, viví así, total, el Señor perdona todo. ¿No? Y es interesante porque la Biblia nos enseña a evitar los extremos. ¿Sí? Porque estos nicolaitas creían en el libertinaje, enseñando que los que estaban bajo la gracia eran libres para practicar la idolatría y darse a pecados sexuales. Entonces, bueno, estamos en gracia, total, Dios perdona. Cuando Pablo dice no abuséis de ¿qué? De la libertad que hemos tenido en Cristo. Entonces vieron que siempre tenemos los extremos. Y digan conmigo, los extremos son malos. Porque la Biblia nos enseña a evitar los extremos. ¿Por qué? Porque en la Biblia, en Mateo, Marcos, Lucas y todo el Nuevo Testamento, y aún en el Antiguo Testamento lo podemos encontrar, que hay extremos. Por ejemplo, el legalismo, que enfatiza demasiado la ley, que era con lo que Pablo siempre se confrontaba con los religiosos, y el Señor Jesús se confrontaba con los religiosos. El tema del legalismo, enfatizando demasiado la ley. Y después tenemos la carne, que la ignora por completo. Entonces tenemos dos extremos. Entonces el camino correcto es obedecer la palabra de Dios y caminar en el Espíritu y no en la carne. Hay perdón, hay salvación, hay restauración. Pero no tengo que traer la costumbre del mundo de hablar mal de alguien, de mentir. Te lo digo en el amor del Señor, pero ¿viste esta persona? ¿No? Y ahí traigo cosas de afuera. Y cuando yo empiezo a hablar mal de alguien, estoy induciendo a la otra persona a pecar, porque lo estoy metiendo en mi mismo pensamiento. Y si lo metes en ese pensamiento de pecado, vos lo estás haciendo pecar. Por eso dice ahí de aquel que hace tropezar a uno de mis pequeños. Mejor le fuera ¿qué? Atarse una piedra de molino y te dice al agua. Entonces estos hermanos estaban haciendo pecar a sus hermanos. Y se iban a ver con la espada del Espíritu, ¿no? Tercero, fieles a la palabra de Cristo. Dice que Jesús, en estos versículos leímos que sabe dónde estamos. El Señor conoce la prisión que enfrentamos. Y aún en medio del trono de Satanás, Él espera que permanezcamos fieles a su nombre. No cedamos a la debilidad de la carne, permitiendo que esto contamine el cuerpo de Cristo. El primer versículo, el versículo 12, creo que es 11, dice: escribe esa carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda. ¿De qué? ¿A qué le suena eso? A la espada del Espíritu, que es más cortante que ¿qué? Que espada de dos filos, que penetra hasta ¿qué? Hasta los profundos del corazón, los tuétanos y viene en lo íntimo. Y después el versículo 16 dice: arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario vendré a ti de repente y pelearé contra aquellos. ¿Con qué? ¿Contra quién iba a pelear? Contra aquellos que querían apartar a los hermanos de la fe, los enemigos dentro de la iglesia. Te vas a enfrentar con la espada del Señor, que corta. ¿Y qué hace la espada? Convence de pecado. Te muestra como pecador, te lleva al arrepentimiento. Entonces, la amenaza del Cristo resucitado es que va a pelear contra ellos con la espada de su boca. Y la espada es la que nos dice en Hebreos 4:12, que es más afilada que ninguna espada de doble filo. O Pablo, que habla en Efesios 6, cuando nos habla de la armadura, que dice la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces la espada de Cristo es la palabra de Cristo. Es su palabra, y esa palabra hay convicción de pecado. En la palabra somos confrontados con la verdad. En la palabra somos confrontados con nuestro fracaso en obedecerla. Ahí soy confrontado que estoy fracasando en obedecer la palabra de Dios, porque es la palabra que penetra hasta lo profundo de nuestro corazón, de nuestra vida.
Y es en la palabra de Cristo está la invitación de Dios. Convence al hombre de pecado. La palabra me muestra que estoy pecando y que me invita a volver al amor de Dios. Entonces, la palabra de Cristo hay promesa de salvación. Es en su palabra que convence al hombre de pecado, que nos lleva a la cruz, que nos da la seguridad de que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Permanecer en su palabra me va a garantizar vivir arrepentido. Permanecer en su palabra me va a garantizar que estoy siempre caminando hacia la cruz. Permanecer en su palabra me va a mostrar siempre cuando cometo un error, un pecado que me hiere, me molesta y puedo proceder ¿a qué? Al arrepentimiento. Cuando yo dejo de leer su palabra y usted deja de ser relacionándose con la palabra de Dios, no ve más su pecado, no ve más su error, no ve más que está pecando y que está induciendo a otro a pecar. Pero cuando el Señor se presenta con la palabra, ¿qué sucede? Que hay pecado, que hay maldad, que estoy induciendo a otro a pecar, que yo estoy equivocado, que yo me tengo que casar. Me doy cuenta que estoy teniendo sexo fuera del matrimonio que no está bien y eso me produce dolor en mi corazón. Me doy cuenta que estoy adulterando, me doy cuenta que estoy haciendo esto, lo otro y me da dolor al corazón. ¿Por qué? Porque la palabra me confronta y me pone incómodo. Entonces, lo tercero que podemos aprender de esta iglesia es ser fiel a la palabra de Cristo. Fiel a la palabra del Señor. 3 cosas aprendemos de esta iglesia. Es posible permanecer fieles a Cristo aún cuando vivimos rodeados de oscuridad. ¿Me ayudas con? Es posible ser fieles al Señor. Es posible que seas fiel a Dios. Sí, hay muchos problemas, hay mucho pecado. Hoy todos pecan y es difícil mantenerse santo. Pero es posible. Le voy a contar una intimidad mía. A veces he perdido tanto tiempo scrolleando en Instagram. No sé si a usted le pasa lo mismo. Tal vez de ustedes Facebook, porque usted es más viejo que yo. Yo soy joven y uso Instagram. Y muchos perdemos tanto tiempo mirando videitos, ¿no? Y el celular tiene algo interesante, una función de que vos podés medir el tiempo que estás en cada aplicación, ¿no? Entonces yo cuando miré el tiempo que tenía en cada aplicación y vi el tiempo que consumía en Instagram, dije, Jesus Christ. No me di cuenta de esto. 20 horas, 17 horas en la semana. 20 horas en la semana dedicada a una red social. 20 horas. Yo no podía creer, no me di cuenta. Yo hablaba con un pastor amigo de Argentina y le comentaba esto. No me di cuenta porque uno empezó no te das cuenta. Porque la verdad no te das cuenta. A todo esto no estoy en contra de Instagram, de Facebook. Hermano, no es pecado eso. El pecado está en mí. Acuérdese siempre de eso. Pero me di cuenta que así como el pecado entra sin que te des cuenta. Y yo digo, alto tengo que hacer. Y le digo a mi esposa, mira el tiempo. No. Entonces había una aplicación, hay una función que vos podés ponerle el tiempo que vos querés por día a cada aplicación. Entonces yo sabía y a veces quería mandar un mensaje de texto y agarraba el celular para mandar un mensaje de texto y ¿qué hacía? ¿Podés creer? Yo digo, tengo que mandar un mensaje y me puse a scrollear. ¿Nunca te pasó eso? A mí solo. ¿Pasa? Gracias, pensaba que era el único, ¿no? Ay, Señor. Entonces ahí me asusté y digo, esto es serio. Porque no es que estoy evangelizando, estoy scrolleando. Demasiado tiempo. El ocio está bien, pero cuando el ocio excede un tiempo ya
ya es pecado. Y cedes a la tentación y te quedas ahí. Entonces aquí dice, puse esa función 30 minutos de esta aplicación, 30 minutos de esta aplicación, no más. Y listo. Y ¡pac! Se corta, se te cierra la aplicación. Santo remedio. Y es posible. Esta iglesia fue fiel en un lugar de muchas atracciones. Porque hoy tenemos muchas atracciones, ¿no? Pero es posible ser fieles. Dios nos llamó a huir. Dios no nos llamó a huir de la oscuridad. Dios nos llamó a estar en la oscuridad, a ser luz en medio de la oscuridad. A estar y ser luz. Por eso me encanta cuando el Señor Jesús dice, yo sé dónde vivís. Mirá que sé dónde vivo, decía un amigo mío. Y ahí me agarraba miedo. Pero con Jesús no me da miedo. Yo sé dónde vivís. Yo sé en la época que vivís. Yo sé en la ciudad que vivís. Yo sé en el año que vivís. Yo sé que existen los celulares, las redes. No es como el Señor que... No, el Señor sabe en el tiempo que vivimos. Jesús sabía dónde ellos estaban. Sabían la presión que enfrentaban. Sabían que Antipas había muerto por causa de su fe. Pero el Señor nos dice, al igual que ellos, permanezcan fieles. Tomá las medidas necesarias. Yo, en mi ejemplo fue medio tonto, ¿no? Pero tomar las medidas necesarias. Y en lo que leímos, vimos que hubo una advertencia. El Señor le dice, arrepiéntete. Entonces, no basta con estar en el lugar correcto, tenemos que mantener limpio nuestro corazón. No podemos permitir que lo que está afuera termine gobernando lo que está adentro. Tal vez vos me decís, pero pastor, yo miro todas predicaciones, reel de predicaciones, pero ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo le dedico al ocio? ¿Cuánto tiempo le dedico a las cosas que pueden hacerme relajar? Ese es el peligro, relajarnos. Debemos ser luz en la oscuridad. Santos en medio de una sociedad que corrompe, fiel en medio de la presión y gobernados por Cristo. Amén. Y me encanta lo que promete al final. ¿Quiere ver qué es lo que promete a aquellos que son fieles? ¿Sí o no? ¿Quién quiere? Dice que el Señor dice, al que venciere le daré a comer del maná escondido. Hay muchas interpretaciones en cuanto a lo que significa esto. Pero una de esas, que para mí es la más convincente, es lo que nos dice Juan en capítulo 6, versículo 31. Dice, Jesús le dijo, yo soy el pan ¿de qué? De vida. Entonces, si permaneces fiel, dice el Señor, vas a tener una comunión conmigo. Yo me entrego a vos. Él se entrega a mí. Yo mismo seré tu recompensa. Y la segunda promesa es que piedrecita blanca que contenga grabado un nombre nuevo. Y también en cuanto a esto hay varias interpretaciones. No quiero aburrirlos con símbolos o diferentes interpretaciones. Pero básicamente se refiere, porque tenemos que ir al contexto de la época. En esa ciudad tan pecadora había muchos que tenían algún símbolo que los protegía. Una piedrita, un crucifijo, una cartita del santo del San Zeus y la Santa Artemisa, ¿no? Una estatua. Entonces, como el Señor sabía y Juan sabía en qué ciudad estaban viviendo, Él dice, yo tengo espera, se me fue el nombre de esa palabra. Amuleto. Gracias. Entonces el Señor le dice, yo tengo el perfecto amuleto para ustedes, que ellos no tienen. Y ese perfecto amuleto es la salvación, la vida eterna. Que la muerte no te puede vencer, ni la vida te puede apartar de mí.
En el mundo antiguo había muchas piedrecitas blancas que podían querer un montón de cosas, que podían querer decir un montón de cosas. Pero lo que Juan quiere decir en estos versículos es: tus amigos paganos llevan amuletos con inscripciones supersticiosas que creen que los pueden mantener a salvo. Pero ustedes no necesitan nada de esto. Ustedes están a salvo en la vida y en la muerte, porque conocen el nombre que es sobre todo nombre y conocen al Dios que es verdadero. Amén. Póngase de pie, hermano. Vuelvo a repetir: tire todo amuleto que tenga diabólico de su casa. Cintita. Eso no sirve para nada. En un mundo lleno de nombres, lleno de identidades, de amuletos que prometían protección, Cristo promete algo mucho más grande, y es una identidad que viene de Él. Así que te invito a que cierres tus ojos un momento y que podamos aprender de esta iglesia de Pérgamo a ser fieles en el lugar que el Señor nos ha puesto, a permanecer firme en nuestro caminar en su palabra, a no contaminar a otros y no dejar que nos contaminen. El saber que nuestra seguridad no está en un amuleto, sino en saber quién sos y a quién perteneces. Vos sos de Cristo. Vos le perteneces a Cristo. Y si sos fiel a Él, Él se va a entregar a vos. Y si somos fieles a Él, Él nos va a dar una identidad inamovible. Puede que vivamos cerca del trono de Satanás, pero nuestro corazón siempre pertenece al trono de Cristo. Levanta tus manos ahí donde está y decirle: Señor Jesús, ayúdame a ser fiel a ti. Guárdame de llevar a otros a pecar. Señor, que cuando lean tu palabra pueda caminar conforme a tus palabras. A no cometer el error de esta iglesia que se dejó inducir por otros dentro, que los llevaron a apartarse, a pecar, a equivocar. Señor, que siempre pueda ser fiel a tus palabras, a caminar conforme a tu verdad, sabiendo que me espera encontrarme contigo, sabiendo que me espera, Señor, algo más precioso que cualquier amuleto que pueda encontrar en este mundo y perfecto, que es eterno, que es victorioso. Señor, ayúdanos a serte fiel, y hacer luz en un mundo en oscuridad. En esta ciudad hay muchos que te necesitan. Y ahora quiero volver a hacer lo que hice el domingo pasado. Pensá en alguien que está en oscuridad, en algún vecino, amigo, familia. Pensá en esa persona. El Señor nos vuelve a hablar de esto. Tenemos que cumplir nuestra función, ser luz. No te apartes de ellos porque son pecadores, porque los vas a dejar en la oscuridad. Acércate para que vean la luz. Y vamos a orar por esa persona. Empieza a orar por esa persona ahora. Dale, empieza a orar. Estamos en la iglesia, empieza a orar. Señor, oro por Pepito, oro por Martita, oro por Josecito, oro por Luisito, oro por esa persona que sabes el nombre, sabes quién es y está caminando en oscuridad. Decirle: Señor, oro por su vida. Señor, ayúdame a estar cerca para que Él pueda ver la luz de Cristo a través de mi vida. Señor, ayúdame a mostrarle tu verdad. Ayúdame, Señor, a ser un reflejo de tu gloria y que Él pueda ver la luz que trae salvación, perdón, restauración. Oh, Padre, quiero alcanzarlo. Hermano, ore por los perdidos, ore por aquellos que están en oscuridad, en pecado. No huya de ellos. Acérquese, recíbalos. Muestre la gloria de Jesús a través de su vida. En su fidelidad, en su caminar con Jesús, somos ese reflejo de su gloria. Somos la luz del mundo.
Oh Señor, oramos por salvación. Oramos por salvación. Señor, oramos por salvación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, que lo pueda traer este domingo, que lo pueda traer a tu casa, que sea transformado por el poder de tu Espíritu Santo, que sea libre de su pecado, de su oscuridad, de todo lo que lo está atormentando. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame a mí a caminar en integridad, en santidad, a seguir tus pisadas. Si no estoy bautizado, que me pueda bautizar. Si no estoy casado y sigo viviendo con mi pareja, que podamos arreglarnos delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, gracias por tu verdad, por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén.